Así es que nada, simplemente agradecer un día más vuestra presencia aquí, a todos los que estáis, a todos los que veo que os estáis uniendo. Eh, Feliz de verdad de poder ofrecer de nuevo este espacio, una nueva conferencia abierta para todo el mundo, ya lo sabéis, ¿no? Eh, es muy bonito todo lo que estamos viviendo porque cada vez hay más gente en más lugares recónditos del mundo. Latinoamérica, por supuesto, con Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, en fin, en Europa, por supuesto, con Italia, España, en fin, parece que estoy aquí hablando de las selecciones de fútbol, pero cada vez son más las personas que se acercan a recibir este tipo de información, a, bueno, a imbuirse un poquito en todo aquello que tiene que ver con el crecimiento personal, o mejor dicho, el decrecimiento personal y el crecimiento espiritual, ¿no? Porque al final se trata de hacer un poquito más pequeño al ego, hacerlo funcional y que no ocupe tanto espacio en nuestras vidas para que esa alma, ese espíritu que todos estamos llamados a vivir, bueno, pues se vaya transmutando y nos vaya acompañando a lo largo de todas estas sesiones, ¿no? Y este es el cometido. Esta conferencia es el preámbulo del segundo de los módulos del máster, que es el ser humano en el nuevo paradigma, ¿no? Y bueno, habéis vivido en el primero de los módulos la ciencia dentro de la consciencia, un módulo que hablaba de todos los postulados, de todos los principios científicos que tenían que ver con la verificación de esa existencia de una consciencia, un Dios, un campo U, como queráis llamarlo, porque esto realmente no importa, que es el que manifiesta realmente todas las realidades que vivimos, ¿no? Incluso los seres que estamos ocupando aquí esta sala virtual hoy, ¿no? Para ello, bueno, vamos a tener esta maravillosa conferencia a cargo de una amiga mía especial desde hace muchos años, una compañera de psicología, de psiquiatría, de todo aquello que tiene que ver con la salud mental y que estoy encantado de presentar pues un año más, ¿no? Esta es la séptima edición y Helen Tribó, lleva 7 años precisamente acompañándonos y para mí de verdad que es un placer poder caminar con ella, no solamente en nuestros espacios, sino en nuestros momentos también de amistad, compartiendo otros momentos, por supuesto que sí. Así es que, bueno, Helen, para bajar un poquito a tierra y que sepáis un poquito también esta parte curricular, esta parte que tiene que ver con la parte más egoica, pero que sirve también para situarnos y recontextualizarnos también a este nivel, es médico psiquiatra y es una persona, bueno, que se formó en ciencias biomédicas en King's College, en Londres, perdón. Tiene también una formación continuada en el máster de psicoterapia relacional y doctorado en neurociencia y ha sido miembro del equipo de salud mental de médicos del mundo. Actualmente, bueno, pues ejerce su psicoterapia privada con adultos y con adolescentes y algo muy novedoso es que ha incorporado a su trabajo lo que llama medicina artística. Esto tiene que ver con el impacto a nivel cerebral que produce la música en los pacientes, ¿no? Y para ello, bueno, a través de un grupo que se llama Guitarchelo, que lo conforman su marido, Fernando Curiel, y Antonio, un ex paciente suyo precisamente, forman un dúo magistral donde tocan con guitarra y cello, bueno, diferentes versiones que están llegando a un alcance pues tremendamente bonito, ¿no? Todo esto enmarcado en lo que tiene que ver con la salud mental. Hoy ella, no obstante, os va a hablar del amor por el conocimiento. Y para eso hay una sigla, que es la sigla K, que precisamente habla de todo esto, ¿no? No solamente
la sigla K habla del amor por el autoconocimiento, por el conocimiento, sino que también está vinculada directamente con procesos de tolerancia de la incertidumbre. Y a mí esto me recuerda al concepto de resiliencia, ¿no? Esta resiliencia que describió ya Viktor Frankl en su libro El hombre en búsqueda de sentido, en donde, bueno, describió una serie de variables que tenían que ver precisamente con esto, ¿no? Con la capacidad de salir refortalecido frente a las adversidades. En fin, Helen, yo creo que con esto creo que te doy entrada para que tú puedas hacer todo el despliegue oportuno. Te doy la bienvenida y de verdad mil gracias un año más por acompañarnos. Gracias a ti, Julio. Gracias a todos los presentes. La verdad que es un verdadero placer, Julio, escucharte. Me quedaría aquí horas y horas y horas. Y es impresionante lo que dices. 7 años y uno se le van así, de rápido. Desde luego, amiga. Y ver cómo va creciendo el grupo año tras año. Y efectivamente lo que comentas de que cada vez hay mayor necesidad y mayor curiosidad por todo este tipo de conocimiento, me llena de esperanza para el mundo. La verdad que sí. Así que gracias a todos vosotros, a todos los presentes, por querer estar en este espacio. Os comparto aquí la pantalla de la presentación. Vamos a ver si me dicen si está todo bien. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, bienvenidos a el día de hoy, a la introducción del curso que va a dar Julio posteriormente, como comentó, sobre el ser humano. El día de hoy va a ser una breve píldora sobre lo que significa el amor por el conocimiento y el amor sobre el autoconocimiento. Ya Julio habló un poquito de la biografía. Yo creo que es importante hacer esa apertura para ver que le vamos a dar un punto de vista inicialmente bastante biológico, bastante conservador inicialmente desde el punto de vista médico. Esa fue la forma como Julio y yo nos conocimos. Me decía, quiero tener una médico como tal dentro del equipo del máster, y resulta que al final de la ponencia de hoy van a ver que casi todo termina siendo menos médico, porque nos vamos acercando más al campo espiritual dentro de una contextura biológica a la que estamos envueltos, esta alma con la que vinimos para acá. Pero bueno, hoy queremos explicar un poco cuál es esa biología que nos envuelve. A mí me gusta hablar de las biografías siempre, de las personas que desarrollan las teorías. Entonces, esta teoría de la búsqueda del autoconocimiento podríamos comenzar con Wilfred Bion. Wilfred Bion es un psiquiatra, psicoanalista inglés, que nació inicialmente en India, en Mathura, en esta ciudad preciosa llena de colores. Él era hijo británico, de ahí por eso que es ser inglés, y a los 8 años es enviado para Londres, en un internado para estudiar allá. Él siempre escribe que sus primeros 8 años en India fueron sus 8 años más felices, esa infancia llena de colores, de calidez, pero posteriormente en ese lugar académico es donde adquiere todos estos conocimientos que posteriormente va a desarrollar. Durante su estadía en Inglaterra es cuando vienen pues las guerras. Él activamente no solamente es un buen estudiante, también participa a nivel deportivo, y a nivel de las guerras fue condecorado 2 veces como héroe de guerra. Es en estas vivencias de guerra donde él va a adquirir sus primeras vivencias para poder desarrollar posteriormente lo que serían unas teorías de grupo. Su primera carrera la inició en Oxford, decide estudiar historia allá, sale muy bien con todo eso, pero quiere seguir estudiando más en mayor profundidad el ser humano, con lo cual decide hacer medicina en la Universidad de Londres, en UCL de Londres. En ese momento existía ya esa especialidad un poco oscura que no se conocía muy bien, que era el psicoanálisis. Y él, como veremos posteriormente, tiene una K muy elevada
y decide, quiero también, aparte de ser historiador, médico, quiero ser psicoanalista, y se mete en la Tavistock a estudiar psicoanálisis. En la Tavistock, su mentora principal es Melanie Klein. Melanie Klein, en ese momento, paralelamente con Anna Freud, eran los dos pilares del psicoanálisis. Posteriormente a Freud, y que vienen las guerras, y que Freud se muda para Inglaterra, para Londres, están estas dos escuelas. Entonces, Melanie empieza a tener unas discusiones con Freud, diciendo de que no solamente habían dos pulsiones las que regían nuestras motivaciones, porque si recuerdan a Freud, Freud decía que principalmente nuestras motivaciones inconscientes vendrían de un principio de vida, un principio de eros, y un principio de agresividad, de muerte, un principio de tánatos. Y a pesar de que eso está validado, de que efectivamente era así, Melanie Klein decía, creo que puede haber una tercera motivación que no tenga que ver con esos dos, que sea un amor por la curiosidad, un amor por el saber. Y ella lo basaba en que sus observaciones principales eran en niños, y veía que había niños que eran más curiosos que otros, porque unos hacían más preguntas que otros. Y Bion, a ser discípulo de ella, termina acuñando el término de la K. Entonces, la K pone la K de knowledge, la K del saber. Entonces, él explica que no solamente es la pulsión epistemofílica, pulsión epistemológica, que era la que había descrito Melanie Klein, que era ese amor por el saber o lo de esa curiosidad, sino que él dice que es más amplia, que este concepto de es poder tolerar lo no conocido, tolerar la incertidumbre, y que es poder tener un conocimiento no solamente con la adquisición de teorías acumuladas pues por la lectura o por la escucha, sino por la experiencia, no es una acumulación de conceptos. Entonces, esta pulsión la amplía a poder decir, hay niños que tienen una mayor K y hay niños que tienen una menor K. Se decía, pero ¿cómo se puede modificar esa K? Esa K es genéticamente venida pues desde nuestra biología, o es que existen algunas fuerzas dentro de nuestro entorno que pudiera modificar esta K. Y efectivamente describe que en nuestro entorno pueden haber pulsiones que nos llevan a una K positiva, como puede ser la L de love, la L de amor, que impulsa a buscar una K positiva donde se pierde el miedo. El amor es lo que hace que uno pueda hacer cosas aunque esté en miedo alrededor, donde se puede tolerar esa incertidumbre, esos riesgos, de que no me quedo paralizado, sino que voy y puedo pensar aún más rápido, llegar a conclusiones más creativas. Mientras que las otras fuerzas, que serían, por ejemplo, en este caso, la envidia, que puede ser destruir al otro, el miedo que te destruyen a ti, te pueden llevar a un polo negativo, que no solamente es la ignorancia, sino una negación del saber. Y también describe de que puede haber unos impulsos, al igual que la K, un impulso del odio, que a veces es difícil en estas circunstancias activamente. Podemos ver de que si existe algo como la pulsión de muerte que describía Freud, él lo ponía en paralelo con esta H, que es un odio a la realidad, al conocimiento, a la vida como tal. Entonces, para él era muy importante poder saber de que uno nace con un temperamento, si uno tiene una tendencia, una K positiva o una K negativa, pero se puede rodear de factores que nos lleven hacia un polo o hacia el otro. Y esto nos lleva a preguntarnos quién soy, porque la primera razón para poder tener curiosidad sobre el exterior es tener curiosidad sobre nosotros mismos. Y son estas preguntas filosóficas que nos llegamos a hacer, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida en este mundo? Y esto nos lleva a pensar de que no estamos aislados en el mundo. Es una falacia llegar a creer que somos individuos que no tenemos relaciones con el otro. Resulta que desde que nacemos, nuestro cerebro necesita de la mirada del otro para poder crecer.
el bebé crea su propio self con la mirada de los cuidadores principales. Inicialmente pueden ser los padres, pero pueden ser otras personas que reciban esa mirada, esa voz de vuelta. Pueden ser profesores, pueden ser el resto pues, de las familias, amigos, pero siempre estamos en interacción. Al igual que los otros influyen en nosotros, nosotros influimos en las personas. Y es esta fuerza dinámica relacional la que hace esa búsqueda por el saber de quiénes somos y quiénes son los demás. Entonces nos lleva a esa teoría de la mente. Para poder tener una teoría de la mente, de empatizar y poder saber cómo se sienten los demás, primero tenemos que saber cuáles son nuestros estados mentales. Aquí en consulta no tienen idea de la cantidad de personas que vienen que no saben poder decir cómo se sienten o cuáles son realmente sus pensamientos, si son suyos o no son suyos. Y eso es lo primero, poder discernir cuáles son tus propios estados mentales, cuáles son las distintas emociones y poder nombrarlas, esa alexitimia, que es el no saber cuáles son las emociones, poderlas nombrar y así podernos adentrar en el mundo del otro y en el mundo del entorno de todos nosotros. Y que está acá, pues comentaba Bion, y después vamos a ver con un gran colega él también, Winnicott igual, decía que es un motor que nos ayuda a buscar soluciones creativas a los problemas, porque en el proceso creativo tenemos que correr riesgos, tenemos que tolerar la incertidumbre porque se desmantela la teoría. O sea, todo lo que nos han enseñado, imagínense que venimos desde pequeño, esta es la realidad, ABC, 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 que nos inculcan en la casa, en el colegio, etcétera, etcétera, y podemos llegar a un momento a cuestionar esa realidad que hemos aprendido y decir, ¿qué pasa si la desmontamos por completo y queremos buscar nuevas soluciones? Pues en ese momento de desmontar por completo esa teoría, se genera una sensación de caos, de catástrofe internamente. Y por eso necesitamos una alta capa para poder tolerar ese espacio donde nos desmantelamos. Si lo logramos tolerar, entonces es cuando podemos permitir que surjan nuevas ideas, nuevas asociaciones que se entrelazan y crean una solución creativa al momento que previamente no estaba. Donald Winnicott es el máximo exponente en la creatividad, viene posterior a Bion, él es un médico pediatra, también inglés y también psicoanalista, donde él se especializó en el trabajo de ver cómo eran la diada madre e hijo. Él le fascinaba ver esa edad de entre 0 y 3 años. Él decía, no, no existe un bebé solo, existe el bebé con la relación con su madre. Entonces, a partir de allí, él se enfoca en esta parte de la curiosidad. Donald tiene su propia historia personal donde vive con una madre con depresión y él de pequeño intenta siempre intenta rescatarla haciendo teatro, haciendo poemas, buscando siempre soluciones creativas para poderla sacar de esa depresión. Y de ahí surgen sus propias preguntas, que decían, no estar muerto no es suficiente para estar vivo. ¿Qué es lo que hace que valga la pena vivir? Y de estas preguntas nace su interés por la creatividad. Si vamos al diccionario, en el diccionario buscamos crear, y crear dice traer a la existencia. O sea, para Winnicott, la creatividad es el hacer, el lograr que surge del ser. O sea, para poder ser creativo, primero la persona tiene que existir, tiene que ser, y no solamente que existir, sino que tiene que sentir que existe. Porque conscientemente podemos sentir que existimos, pero si en nuestro obrar no sentimos que existimos, él decía que puede ser una sensación de muerte en vida, que es lo que él vivía con su madre en esa depresión continua. Entonces él decía que la vida solo es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital del individuo. Esto me recuerda justamente ayer una paciente que estábamos comentando esto y la verdad que es muy gratificante como ver a lo largo de los años de la vida
ver crecer esa creatividad, y no significa que por tener más años esa creatividad va disminuyendo. Por el contrario, podemos conseguir esa vida creativa en distintas actividades. No tenemos que ser artistas para vivir creativamente, sino en nuestro día a día poder buscar esas nuevas soluciones y poder decir que podemos traer de nuevo nosotros a la existencia e impactar al otro. Entonces, otro de los puntos importantes que decía Winnicott, que para poder crear tenemos que volver a la apercepción. A la percepción es lo que hacen los niños. Los niños es la primera vez que perciben al mundo y siempre lo perciben de una forma distinta. Mientras que vamos creciendo, ya vamos teniendo los límites de la realidad de que esto es esto. Es decir, vemos una pelota y la pelota significa una pelota y la pelota tiene la capacidad de ser un objeto para jugar distintos deportes, para jugar con el otro, pero ya tenemos un concepto para la pelota. Y con esto no estoy quitándole prestigio a lo que puede ser la lingüística, todo lo contrario, en este 3D necesitamos de la lingüística para podernos comunicar, pero Bion y Winnicott van más allá, van a decir, vamos a intentar mantener algo que nos viene de la niñez, y es esa apercepción, poder mantener en el mundo adulto esa capacidad de ver todo como si fuera nuevo. Y en ese momento de poder ver todo como si fuera nuevo, aparecen nuevas cosas que nos traen el universo. Winnicott escribía de que puedes vivir o creativamente o puedes vivir reactivamente. Y reactivamente él lo escribía como las personalidades complacientes. Son estas personalidades que únicamente viven reactivas a los estímulos. Es decir, el mundo les dice, hay que hacer esto, y ellos hacen eso, y esa es mi vida. Que no hay ninguna actividad motivada interna que predomine. Es como que ese impulso interno está adormecido. Y llegar al extremo, es decir, que si le retiraban esos impulsos, el individuo pues no viviría. Evidentemente todos tenemos que vivir en nuestra vida reactivamente porque tenemos que adaptarnos a la sociedad, para eso están las reglas de la sociedad y tenemos que ser complacientes en esa área. Pero él decía que la clave era que podríamos vivir dentro de nuestra día a día, que predomine esa actividad motivada, esa actividad creativa sobre la que era vivir reactivamente. Entonces él decía que la sumisión en sí era esa sensación de yo estoy aquí para hacer lo que el entorno necesita de mí. No se me ocurre nada si no me dicen qué es lo que tengo que hacer. Muchos de esos pacientes vienen a consulta no por una sensación de que soy sumiso, sino por una sensación de vacío, de futilidad y de que es una depresión, y aquí entra el trabajo clínico de diferenciar lo que puede ser una depresión clínica, de una depresión un poco ya más biológica, a una sensación de que nos hace falta ese desarrollo de la creatividad dentro de nuestra vida diaria. Entonces, como comentaba previamente, todos tenemos que vivir reactivamente por las expectativas del mundo. Entonces, si podemos conseguir que la actividad motivada predomine sobre la actividad reactiva, estaríamos en la clave, por decir, de poder vivir una vida plena. Incluso los trabajos más rutinarios es donde la imaginación se puede desarrollar aún más. Y es que la capacidad de crear el mundo es algo innato del niño, es algo innato del juego. El bebé cuando nace tiene la sensación de que es el que continuamente está creando el mundo. Y esto lo logra hacer si tiene unos padres que sintonizan con sus necesidades, le permiten explorar, le permiten jugar y llenan con realidad lo que él está pensando en ese momento. Ya cuando vamos creciendo, pasamos de ese principio de omnipotencia, de todo lo puedo crear yo, todo lo puedo hacer, al principio de realidad. Ojo, es importante pasar al principio de realidad. Si nos quedamos en el principio de omnipotencia únicamente, vemos que tenemos problemas en la adultez con otros tipos de patología. Pero la idea es poder crear y pasar al mundo de principio de la realidad, manteniendo un poco
de esa capacidad de omnipotencia, esa capacidad de crear el mundo, de esa capacidad de juego. Y Winnicott lo escribía como una zona transicional. La zona transicional es una zona que se encuentra entre el mundo exterior y el mundo interior. Esa zona donde el niño puede agarrar un palo de escoba y sabe que es un palo de escoba, pero a la vez sentir y vivir que es un caballo y jugar con los demás niños que es un caballo. Y en el adulto eso se ve en la cultura. Podemos ir al cine, por ejemplo, y sabemos que estamos viendo unos actores, pero nos podemos permitir adentrarnos en esa película y emocionarnos realmente con lo que está sucediendo y dejarnos llevar. Y uno de los libros principales que él escribió se llama Realidad y Juego. Él decía que la capacidad de jugar y de crear es un hito en el desarrollo. Si un niño o un adulto no saben jugar, es que se ha detenido una etapa. Y es que el juego permite valorar distintas hipótesis, porque en el juego uno se puede equivocar. En la adultez uno dice, si uno se equivoca, hay un error y hay unas consecuencias. Resulta que en el juego, pues te equivocaste, vale, perdimos una vida, volvemos a jugar. Pues no salió, o sea, que saliste, volvemos a hacerlo. Entonces, el juego es lo que nos permite probar esas soluciones riesgosas con menos miedo al resultado. Y esto nos lleva al proceso primario. El proceso primario es la forma, de nuevo, en cómo piensan los bebés y cómo piensan los artistas. Es ese espacio donde no existe un tiempo cronológico, donde una misma persona pueden ser múltiples personas, donde rige el principio del placer. Mientras que el proceso secundario ya es el principio de la realidad, donde hay un tiempo cronológico, donde una persona tiene ya sus limitaciones, no puede ser otra persona, donde hay unas conclusiones. Entonces, él decía que para poder crear, si nos podemos acercar a ese espacio, ese proceso primario, podemos entrar en una exploración de posibilidades infinitas y se reduce el miedo que producen las limitaciones de la realidad como tal. Y una de las cosas que nosotros hacemos como el proceso primario es en el soñar, tanto en el soñar cuando estamos dormidos, que ya todos aquí mientras estoy dando esta explicación decimos efectivamente cuando estamos dormidos vemos que ahí no rige el tiempo cronológico de una misma persona, puede ser mismas personas y rige el principio de placer, pues soñando despiertos también. Y él decía que eran pequeñas correcciones a la realidad, ese soñar despierto como tal. Entonces, cerrando aquí con Winnicott, él decía que es únicamente en el jugar donde el individuo, tanto el niño como en el adulto, tiene la capacidad para crear y utilizar la totalidad de su personalidad. Y es donde cuando realmente puede ser creativo y descubrir su persona. Y él cerraba con decir, oh Dios, haz que esté vivo cuando muera. Y bueno, esto nos trae de vuelta a Winnicott, nuestro primer autor, que estábamos hablando de la Cálao. Entonces Winnicott pasó todo su tiempo en Inglaterra en esa búsqueda del saber, en ese amor por el conocimiento, en ese amor inicialmente que era matemático. Quiero ver, quiero cuantificar cuántos niños tienen más hacia la K, cuántos niños tienen más hacia la K menos, esto cómo se traduce en la adultez, era muy, muy matemático. Pero llegó a sentir esos límites de la realidad y empezó a curiosear con Oriente. Empezó a estudiar más la meditación, la filosofía budista y empezó a ser catalogado por sus colegas como te estás metiendo en el mundo esotérico. Empezó a chocar con Melanie Klein, que era su mentora, con las ideas de Freud, y a pesar de que llegó a ser presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Inglaterra, llegó un momento donde fue catalogado como, creo que ha tenido un episodio psicótico. Pues en ese momento él dice, lo dejo todo, tenía 71 años, y decide irse a California. Se va a Los Ángeles a seguir buscando esa curiosidad, esas ganas por el saber. Pero aquí ya pasa de la K
más a una teoría de la transformación, a una teoría de la O de oneness. Entonces él deja el psicoanálisis de lado, una rama muy lingüística, una rama donde todo pasa por el verbo, donde tenemos que comprender todo para poder aliviar el sufrimiento y tener una conclusión. Y pasa a una teoría que es difícil de poner en palabras, o sea, no llega a ser un escrito como lo hacía pues para el psicoanálisis. Él decía que para poder llegar a O, efectivamente había que pasar todo esto previo, había que tener una K muy elevada para poder tolerar la incertidumbre de lo que venía, que era lo desconocido, para poder llegar a la verdad. Y uno de los hitos principales era que la materialidad biológica, esta corporalidad, es un engaño al hecho de creernos seres individuales. Y esa es una de las principales, de los principales pilares del budismo, donde nos dejan decir de que no existe una individualidad, donde todos somos uno, pero él quería llegar a poder explicarlo a nivel científico, cómo en realidad esta biología no era realmente sino un engaño a podernos ver de que estamos conectados con todos los demás. Y Bion describe que este estado de O es un estado místico, es un estado que se parece a ese estado donde el artista entra en esa zona, en ese proceso creativo, en ese proceso primario, capaz y de sentir esa toda unicidad con el todo. Si hablan con artistas, les pueden decir cómo ellos al final resultan ser unos instrumentos para poder comunicar lo que el universo les dice. Julio comentaba al principio que ahora está enfocada en desarrollar una área llamada medicina artística, y de lo que he comprendido en esta área cada vez más es que los artistas pueden llegar a conectarse con esa fuente exterior, con esa fuente, porque no solamente arriba, sino una fuente exterior que está en todos lados, y ellos son ese instrumento para poder canalizar toda esa sabiduría perenne que está allí, capaz de sentir y poderlos hacer en base de su obrar, como decía Winnicott. Bion decía que llegará un momento donde la comunicación será transpersonal, donde el verbo dejará de tener sentido, incluso siendo el psicoanalista, que el verbo era su herramienta. Él decía que el lenguaje era limitado, que distorsionaba la verdad. Y que efectivamente, igual que Winnicott, que la percepción ciega lo genuinamente nuevo en cada momento. Y llamaba de nuevo a poder mantener esa apercepción como la que tienen los niños. Entonces, en este periodo de transformación, él comentaba así: el observador puede desistir de la búsqueda del hecho de la razón y puede suspender las operaciones normales de lo que sería la memoria y la percepción, y puede permitir esa evolución donde pasa de la K a la O. Entraríamos en un estado de lo que los budistas realmente llaman a la meditación. Aquí en Occidente ya estamos muy cerca con la meditación, con el mindfulness, pero para ellos, ya que es algo muy ancestral, lo utilizaban como una herramienta para poder percibir la información del universo. Entonces, afortunadamente, ya tenemos nosotros aquí en nuestro lado del mundo, que en realidad es todo el mundo, esta herramienta que nos permite de nuevo quitarnos esas limitaciones de los 5 sentidos para poder pasar a ese estado de O. Claro, esto requiere una práctica continua, y no es una práctica que Julio, que muchos meditadores dicen, no es necesario irnos a estar metidos como un monje en unas cuevas, sino que sea una práctica diaria y que la incorporemos dentro de nuestro día a día para poder tener esos pequeños momentos de sentir esta unicidad. Ojo, que la unicidad no es una sensación completa de éxtasis, de llegar a estado. Bion describía que estos momentos de hecho pueden ser turbulentos, que amenazan con perder el anclaje a la narrativa del día a día.
Por eso es tan importante tener una K elevada y estar preparados a poder tolerar estos momentos de turbulencia. Bion decía que la verdad no se puede experimentar intelectualmente. Que inicialmente podemos buscar una K elevada mediante el conocimiento cognitivo, pero posteriormente tenemos que vivirla para convertirnos en ella, que solo así llegamos al estado de Do. Y de hecho esto me lleva a otro autor, Nikola Tesla, quien comentaba que si queríamos comprender los secretos del universo, deberíamos pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Esto entramos en otro campo, de nuevo, aquí sería más hacia la medicina artística, pero esto une con el primer módulo que hablaba de la ciencia, toda la parte de la física cuántica y como todo al final se explica por energías, frecuencias y vibraciones, y según las densidades hablamos de materia o de ondas. En los últimos años de Bion, los permanece en Los Ángeles, son muy fructíferos en esta teoría más del paso a la transformación del oneness, de unicidad. Tiene múltiples conferencias en Latinoamérica, especialmente en Brasil y en Argentina. Posteriormente, a los 81 años, se enferma de cáncer y decide regresar a la India. Pero primero pasa por Oxford, siempre queriendo regresar a la India, pero muere en Oxford. Y bueno, siempre su deseo fue regresar allá. Sabremos si regresó, sí o no. Y bueno, con todo esto es como un preámbulo teórico y bueno, todos vosotros dirán, vale, muy bien, ¿cómo podemos pasar de esta práctica teórica de la K a una práctica experimental de la K? Y bueno, lo primero de todo es decirle que si están el día de hoy aquí, es que todos aquí están en K más, sin duda alguna, si no estarían haciendo otra cosa rutinaria. Entonces, muy bien por eso. O sea, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro estado de K actual, pero saber que este estado de K actual es dinámico. Entonces tenemos que nutrir esta K. Ya sabemos que tenemos distintas fuerzas que nos pueden llevar a una K positiva, donde tenemos una velocidad del pensamiento altísima, donde tenemos asociaciones libres, donde podemos llegar a unas conclusiones creativas, que buscamos unas soluciones sin anclarnos en el problema, o de repente pasamos de esa K positiva a una K negativa, donde vemos que tenemos un empobrecimiento en el pensamiento. Todo nos ha pasado que hemos tenido un mal día donde vivimos ciertas situaciones injustas y donde nos regodeamos en las noches y nuestro pensamiento se queda embacado en el problema, en la injusticia, y no podemos salir de allí a poder buscar una solución creativa. Con esto entra también una nueva autora que sería María Montessori, ella médico psiquiatra y educadora italiana, donde decía que uno de los ítems principales también era el ambiente facilitador. Ahora vamos a hablar un poquito más de ella. También vamos a hablar sobre el Ikigai y sobre la neuroplasticidad. Pero bueno, para que conozcan que tenemos estas 5 prácticas para poder pasar a un estado de K positivo. Entonces, María Montessori decía que para poder tener y aumentar nuestra K positiva teníamos que tener principios de belleza y de orden, porque eso nos daba seguridad. Ella, como muchos conocen, al ser una médico psiquiatra y psicoanalista y educadora italiana, le mandaron a tratar a unos niños que tenían discapacidades y cómo hacer pues para enseñarles. Y diseñó unos ambientes muy sencillos para el niño para desarrollar su propia autonomía, donde ella incorporaba que todo fuera a su tamaño, a su medida, que todo estuviera a su alcance, donde la actividad no fuera dirigida, sino que la actividad estaba al alcance y que generara el impulso a cada niño a ir a las distintas actividades que quisieran. Ella incorporaba siempre plantas, seres vivos en las aulas, siempre incorporaba música, siempre incorporaba arte, libros, porque decía que todas estas estimulaciones son igual de importantes que el verbo, al igual de que debemos tener una enseñanza verbal, todas estas enseñanzas a través de la música, a través de la belleza, del arte y de los seres vivos como las plantas,
hacían que nuestro ser entrara en un modo de seguridad, y al entrar en un modo de seguridad teníamos mayor la capacidad de explorar. Y entramos en el otro concepto que habíamos comenzado, que es el Ikigai. Dan Buettner, un norteamericano que trabajaba en National Geographic, se dedicó a recorrer las distintas áreas del mundo donde existían mayores centenarios en el mundo, pero no solamente donde vivían mayor gente de más de 100 años, sino donde tenían la mayor calidad de vida. Y encontró distintas áreas que las llamó las zonas azules. Y la principal zona azul, la número 1, la descubrió en una islita pequeñita, pequeñita, pequeñita en el sur de Japón. Esta isla se llama Okinawa. Y él fue allá a investigar cuál era la razón de que en este lugar del mundo era donde había mayores centenarios y con una mejor calidad de vida. Y se encontró que, evidentemente, como ya todos sabemos, que tienen una muy buena alimentación, que mantenían un ejercicio moderado diariamente, que tenían buenas relaciones dentro de su familia y dentro de sus amistades. Y había otra de las situaciones que no se repetía en otros lugares, y era que ellos decían que tengo mi Ikigai. Y él decía, pero ¿qué es el Ikigai? Y el Iki significa vida, y Gai significa propósito. Entonces, el Ikigai significa propósito de vida. Y resulta que la gente en Okinawa no existía el concepto de jubilación. Eso de que trabajo para después jubilarme y después vivir, era algo que ahí no existía. O sea, todo lo contrario. Yo tengo mi propósito de vida desde que nazco y quiero seguirlo teniendo hasta que tenga después de 100 años. Ojo, el Ikigai se puede ir transformando a lo largo de la vida y no siempre tiene que estar atado al trabajo, pero usualmente es parte de lo que nosotros hacemos diariamente acompañados con el trabajo. Antes de entrar en las 4 preguntas que están desglosadas en cómo lo podemos llevar a Occidente, voy a leerles una pequeña historia de lo que significaba pues el Ikigai allá. Y esta historia dice así. Cuenta una historia japonesa que hace muchísimos años, en el antiguo Japón, en las afueras de una ciudad de Osaka, había una mujer agonizando, víctima de una terrible enfermedad. Durante una noche de tormenta, la mujer cayó en un profundo, profundo sueño. En medio de aquel sueño y aquella oscuridad aterradora, la mujer escuchó una voz que le dijo: mujer, te haré una pregunta. Si la contestas, regresarás sana a tu vida actual. La mujer, ante semejante reto, no tuvo otra opción que aceptar, y a continuación esto fue lo que la voz le preguntó: ¿quién eres tú? La mujer, totalmente desconcertada, contestó de inmediato: yo soy la mujer del alcalde. La voz le dijo: no te pregunté quién es tu marido, te pregunté quién eres tú. Yo soy la madre de mis 3 hijos. No te pregunté de quién eres madre, te pregunté quién eres tú. Soy la profesora de la escuela del pueblo. No te pregunté tu profesión, te pregunté quién eres tú. La mujer hizo una pausa y después de una reflexión, la mujer logró entender lo que le estaban preguntando, y esto fue lo que contestó: yo soy quien se levanta todas las mañanas con amor para estar con mi marido, para cuidar a mis hijos y para nutrir la mente de los niños de la escuela. En ese momento la mujer despertó completamente curada y con una sensación de plenitud absoluta. Esta mujer había encontrado su Ikigai, su razón de existir. Y así vemos como en esta historia, vemos al igual en Oriente, como de forma milenaria, también ha buscado ese amor por el conocimiento, comenzando por el amor con el uno mismo.
Y en consulta, ¿cómo hacemos nosotros? Este Ikigai se ha traducido en 4 preguntas que lo hacemos pues con los pacientes y quiero que se lleven todas vosotras estas 4 preguntas y ver si fluyen estas respuestas, que al inicio pareciera ser fácil, pero no tan fáciles, porque usualmente tenemos 3 de 4. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que amas? ¿Qué es lo que pudieras hacer todos los días de tu vida sin aburrirte? Vayan pensando. Lo segundo, ¿en qué eres bueno? ¿Qué habilidades naturales tienes? Tercero, ¿por qué es lo que te pudieran pagar? ¿Qué servicio pudieras dar que alguien te pudiera contratar? Y cuarto, ¿qué necesita el mundo? ¿Qué aspecto social vibra dentro de ti, conecta contigo? Porque si hacemos lo que amamos, lo que somos buenos y lo que nos pudieran pagar, pero no lo que necesita el mundo, al final se queda un vacío dentro de nosotros. Si hacemos lo que necesita el mundo, lo que somos buenos y lo que nos pueden pagar, pero no lo que amamos diariamente, vamos a llegar a un día que no nos queremos despertar y nos parece tediosísimo ir al trabajo. Si hacemos lo que amamos, lo que necesita el mundo y lo que nos pueden pagar, pero no somos buenos, eventualmente vamos a fracasar porque se van a producir errores. Y si hacemos lo que somos buenos, lo que amamos y lo que necesita el mundo, pero no nos pueden pagar por ellos, podemos pasar 1, 2, 3 años, pero eventualmente lo que sería únicamente por voluntariedad, a menos que sea una fundación o sin ánimos de lucro, no llega a tener pues un término a largo plazo. Entonces la idea es que podamos tener algo que se pueda reflejar en estas 4 preguntas, donde se incluyen la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Y con esto nos vamos acercando a la biología. Joe Dispenza es un norteamericano quiropráctico quien tuvo un accidente de tránsito en California. Él estaba montando bicicleta en una de estas autopistas y un camión se lo llevó por delante. Llega a tener una lesión medular bastante importante que requiere cirugía. Él en esos momentos tiene que tomar una decisión, ya que está en juego si volvería a poder caminar o no. Él decide de no ir a la intervención quirúrgica y decide poner de manifiesto unas actividades que él previamente había estado estudiando. Entonces se pone de forma muy intensiva a actividades de visualización, de meditación, bueno, de grandes más allá, que Julio nos puede explicar muchísimo más para poder hacer una neuroplasticidad y que estas neuronas se reconectaran. Y resulta que es que biológicamente existe esta neuroplasticidad. Esta neuroplasticidad se explica por un premio Nobel llamado Eric Kandel, que ganó el premio Nobel de la medicina cuando él escribió la base del aprendizaje, la base de la memoria a largo plazo. Y él decía, las neuronas que disparan juntas son las neuronas que se conectan juntas. Ese principio de neurons that fire together, wire together. Entonces, este fue el principio que utilizó Joe Dispenza para hacer esa neuroplasticidad. Y es uno de los principios que nosotros utilizamos aquí en sesiones de psicoterapia para poder hacer nuevas conexiones y nuevos mecanismos, nuevas áreas y formas de pensamiento y atrofiar esos patrones de pensamiento, esos circuitos de pensamiento que nos generan sufrimiento. De modo que progresivamente vayamos pudiendo retirar medicación y nos quedemos con estos circuitos sanos. ¿Esto cómo sucede? Si pueden ver aquí dentro de la gráfica, las neuronas tienen un cuerpo, ese cuerpo tiene un núcleo, el núcleo está compuesto de ADN, esas cadenas de ADN son las que tienen la información para decir que se formen proteínas. Las proteínas que forman las neuronas principalmente son unas que se llaman neurotransmisores. Las neurotransmisores son como unos mensajeros. Ellos tienen que mandar
la información de una neurona a la otra neurona. Entonces, cuando se forman estos mensajeros en el núcleo, en ese núcleo azul que están viendo, bajan por esas ramificaciones que se llaman axones y llegan a donde se conectan con las dendritas de las otras neuronas. No se llegan a tocar, sino que están muy cerquitas y se genera ese espacio intersináptico, que es esta área amarilla que pueden ver allí, donde cuando tenemos un impulso eléctrico en esta primera neurona, salen esas vesículas con esos neurotransmisores y esta las recibe mediante unos neurotransmisores, mediante unos receptores, y se activa esta también. Entonces, la neuroplasticidad lo que hace es que esta neurona se active con esta otra. Y si progresivamente vamos creando más carretera y más activación entre esta neurona y con esta neurona, se generan más vesículas, más dendritas, más axones, es decir, mayores carreteras de unión, que es lo que estamos buscando que sean de forma sana. Y esto lo vamos a hablar aquí, más adelante solo, después vamos a ir aquí, después me regreso, pero quiero que vean que estos serían los conectomas. Esto es cuando tenemos toda esta neuroplasticidad que se unen los núcleos del cerebro de un lado al otro y que inicialmente nosotros creíamos en la parte de neurociencia que si teníamos unos núcleos grises más grandes eran lo más importante, es decir, los cuerpos neuronales era donde estaba la mayor sabiduría, y resulta que todo lo contrario, que es las conexiones entre núcleo y núcleo lo que nos dice que hay una mayor velocidad de procesamiento. Es decir, hay mayor inteligencia, porque puedo pasar una información de un núcleo a otro núcleo con mayor velocidad. Y no solamente a un solo otro núcleo. Si tengo mayores conexiones con otros núcleos, puedo hacer interconexiones, interconexiones interhemisféricas de un hemisferio al otro hemisferio. Así que esto es una de las áreas principales que ha sido más novedosa en los últimos años, que pasamos de los estudios de los núcleos grises a los conectomas, que sería la sustancia blanca. Y con esto regresamos a una de estas anécdotas sobre los pensamientos circulares. Cuenta una historia cherokee de esta tribu indígena en Estados Unidos, que se van a una montaña, este cacique, este indio cherokee, con su nieta, y le cuenta que todos dentro de nuestra cabeza tenemos dos lobos. Un lobo que se llama egoísmo, envidia, maldad, odio, y otro lobo que se llama amor, comprensión, benevolencia, empatía, y que siempre estaban estos dos lobos peleando, un lado por el otro, por el lado, que teníamos siempre en nuestras cabezas todo el tiempo hablándose una a la otra. Y la niña le pregunta sabiamente: abuelo, ¿y cuál de los dos lobos ganará esa lucha? Y el abuelo le responde: al que tú alimentes. Y esto lo queremos traducir con la neuroplasticidad. Los pensamientos que nosotros alimentemos biológicamente van a tener un impacto dentro de nuestras redes neuronales, se van a consolidar esos circuitos. Y los pensamientos que nosotros dejemos de alimentar, al igual que antes estaban conectados, se van a ir fragmentando, se van atrofiando. Y estos pensamientos, si nosotros los unimos con lo que sería el sistema límbico, que es el sistema donde están las emociones en el cerebro, aumentamos mayor la velocidad de que se conecten estas neuronas. Aquí lo utilizo de nuevo mediante la música, porque la música es uno de esos lenguajes que directamente activa ese sistema límbico, este sistema emocional, y da fuego, irriga a la parte de arriba, que es la corteza, que es la parte pensante, es la parte donde tenemos el anclaje, estos circuitos como tal. Entonces, si nosotros podemos manipular, si podemos recrear, si podemos tener estímulos que nos llenen de estas emociones positivas, podemos hacer que estas conexiones sean mucho más rápidas y más duraderas para poder generar
esta neuroplasticidad dentro de nosotros. Y así poder generar estos conectomas. Y con esto quiero dar el cierre hasta este primer capítulo introductorio al módulo de ser humano, que es un módulo maravilloso. Creo que Dios ha creado mediante frecuencias, vibraciones, unos seres extraordinarios que estamos unidos con toda la naturaleza y que más bien este es el vértice de ese iceberg que tenemos por investigar, para poder ver la unicidad que tenemos todos en este mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. Como siempre, condensando tantísima información en tan poco tiempo. Esto es de valorar, no es nada fácil. Y bueno, lo que sí que me gustaría es, si os apetece, si hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario, tener, bueno, unos minutitos, 10 minutitos como mucho, porque entendemos que ya es tarde, por lo menos aquí en España. Allí en Latinoamérica estáis comenzando el día, pero aquí ya lo estamos terminando. Y además Helen, bueno, ha tenido una semana, digamos, complicada a nivel de salud, entonces vamos a facilitarlo, pero sí que me encantaría de verdad, si alguno de vosotros tenéis alguna duda o comentario, que lo compartierais. Bienvenidos. A mí me encantan las preguntas y que lo podamos discutir entre todos. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Ay, perdona, que Pascual me parece que ha levantado la mano. A ver, No, me espero, no hay ningún problema. quien Vale, sea, Pascual o Inma, sin problema. vale. Bueno, si Adelante, no, Pascual, si quieres tú, no me importa, ¿eh? adelante, Inma, por favor, de verdad, gracias. Sí, vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Helen. Es que justo me tenía que ir, estaba agobiada porque me estaba encantando y le he dicho a Julio, digo, estoy agobiada porque es que me tengo que ir y quería que la conferencia era de 1 hora, que al final ha sido una. Pero bueno, muchas gracias, Helen. Entonces, yo es que, bueno, yo trabajo en un campo totalmente diferente, pero soy una friki de la neurociencia, me encanta. Y me he leído, y aquí en España, bueno, Nazaret Castellanos y bueno, muchos de los grupos son increíbles. O sea, y todo esto de la corteza cingulada, bueno, así, bueno, que he aprendido mucho de ella y soy muy friki, entonces me ha encantado escucharte y sobre todo, a mí la parte que más me mola, bueno, todo esto de los conectomas, la neuroplasticidad y demás, yo quería preguntarte un poco también por tu consejo sobre cómo podemos ahondar en este tema, porque a mí me interesa mucho el tema, o sea, yo trabajo mucho con pacientes con cáncer, con temas de estilo de vida y demás. Entonces, a mí me interesa mucho el cómo trabajar esta, o sea, con la base de la neuroplasticidad, pero y justo lo que has comentado de los conectomas, pero cómo esto se aplica al estilo de vida o a tener un estilo de vida funcional, no solamente con el tema de alimentación y ejercicio físico, porque al final hay muchas más cosas y somos seres, yo creo, multidimensionales en ese sentido, pero no sé, como que me interesa mucho. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Si tienes alguna experiencia o si tuvieses que aconsejarme cómo empezar un poco a indagar en este sentido, no sé, eso. Gracias. Claro que sí. Bueno, y qué bueno que te pudiste llegar justo al final, es así como Sí. 58. Bueno, la neuroplasticidad es para todo, no son solamente dentro del campo de la psicología, sino la neuroplasticidad, como vimos pues con Joe Dispenza, lo utilizamos para poder unir uniones de neuronas motoras, para poder caminar, ¿vale? Entonces tenemos un sistema nervioso, el sistema nervioso que creemos únicamente que está aquí en el cerebro, no, el sistema nervioso está en el cuerpo entero. Y hay un segundo cerebro que dejamos como de lado, pero resulta que para mí yo creo que casi que más importante que este primer cerebro, que es el cerebro, el del plexo mientérico. Es una cantidad de red neuronales que tenemos alrededor de los intestinos. Este es el que es la base de la intuición. Este cerebro es más rápido que el racional. Este es cuando nosotros decimos, no sé por qué, pero me dio un feeling de tal, tengo esta sensación de, pero después pasa al cerebro y pasamos a la parte racional que nos crea pues unas conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una de las cosas a diario que pudiéramos
todos ejercitar es poder hacer más consciente esa neuroplasticidad de nuestro cerebro mientérico, de nuestro plexo solar, de esa intuición, y bajarnos de la racionalización. Entonces, creo que ya todos tenemos mucha información y me encanta Nazaret Castellanos, soy una fan de ella, espectacular. Y aquí, y ella también habla justamente también de la microbiota y cómo la microbiota puede afectar al cerebro mientérico. Entonces yo creo que lo nuevo de aportar aquí sería, vamos a hacernos conscientes también de ese cerebro inconsciente, que es el que nos da más esta intuición a ver qué información nueva nos da. ¿Okay? Y está la base del principio, que tú lo tienes clarísimo, que es el de las neuronas que disparan juntas, se conectan juntas. Es decir, si nosotros estamos alimentando pensamientos continuamente negativos, vamos a crear una cantidad de carreteras, que eso es lo que va a estar funcionando siempre en nuestro cerebro. Entonces, si eso es lo que está sucediendo porque estamos pasando un mal momento, hacernos conscientes de eso y decidir, no quiero fomentar y tener una cantidad de carreteras que sean negativas con esto. Entonces voy a entrar, no es solamente encontrar pensamientos positivos, sino poder tener unos estímulos facilitadores, como puede ser la música, que nos cambie nuestras emociones, que nos lleven a otro estado, rodearnos de esa belleza que hablaba María Montessori, rodearnos de arte, de la cultura, de ese espacio transicional que hablaba Winnicott. Y principalmente creo que lo más novedoso es poder estar atentos a esa intuición. ¿Qué nos quiere decir? Esa apercepción, a esa neuroplasticidad, pero más a nivel mentérico. Vale, muchas gracias. Efectivamente, Helen, la necesidad, ¿no?, de alinear el neocórtex con la inteligencia del corazón y con el tubo digestivo. Tantas neuronas que hemos dejado de valorar para centrarnos únicamente en lo neocortical, ¿no? Hay mucho más, y esto lo vamos a ver, por supuesto, también en el módulo, esta necesidad de trascender de lo instintivo a lo intuitivo, ¿no? Y ahí tiene mucho que decir la biología y también tiene mucho que decir también la psicología y la psiquiatría, ¿no? Así es que fenomenal, Helen. Gracias. Sí, mira, tenía la mano levantada y yo creo que con esto terminamos. Pascual y Benito, ¿verdad? Que veo usuario de Zoom, pero Muy bien. fenomenal. Cuando Pues nada, quieras, Pascual. ok, Y gracias. gracias, Ima, por la pregunta, ¿eh? Nada, en primer lugar, Helen, pues enhorabuena, agradecerte lo bonito que hablas, se nota el contenido que tienes ahí, que realmente llega. Yo quería lanzarte una pregunta que creo que no es fácil de contestar o de concretar, y es cómo podemos conectar o reconocer este propósito de vida, ¿no? Es decir, cómo aproximarnos a nuestro propósito de vida y realmente entrar en él, vivir o sea, en él conscientemente sería la cuestión, ¿no? Que, posiblemente lo hemos comentado, lo acabas de comentar, ¿no? A nivel de esta unión de intestinos, de pasar del instinto a la intuición, pero bueno, pues saber un poco tu opinión. Sí. No, en esto idealmente sería como tener nuestro Ikigai, que sea nuestro trabajo, ¿no? Que es donde pasamos la mayor cantidad del día. Pero no exclusivamente tiene que ser nuestro trabajo, o sea, estamos dentro de todos un principio de realidad que hay que pagar las facturas. Y si tenemos un trabajo que no está alineado con nuestro Ikigai, sí tener eso consciente que tenemos que tener un espacio dentro de nuestras agendas para poder llenar ese Ikigai. De hecho, esto lo dejé de lado para no irnos con tiempo, pero te lo puedo leer porque creo que te va a gustar mucho, que es una de las láminas que dice cómo encontrar tu Ikigai. Entonces, este es un autor que pueden buscar, se llama Francesc Millares y Héctor García. Francesc Miralles y Héctor García, que escribieron sobre Ikigai. Y ellos decían, número 1, deja en tu agenda un espacio vacío, un tiempo. No poner tu agenda a tope. Hay que crear un espacio, hay que vaciar la taza.
Él contaba de que hay una parábola zen donde un hombre va a un maestro de té para que le enseñe cosas y le va contando todas las cosas que ha hecho y ha estudiado, contando. El maestro va llenando la taza de té mientras el hombre va hablando, hasta que la taza se rebosa. Y el hombre le dice, oiga, ¿no ve que la taza se está rebosando? Y el maestro le responde, es que la taza es como usted. Estás tan lleno de ti mismo que no hay espacio para aprender nada más. Entonces, lo más importante aquí es poder agendar un espacio en la agenda donde no haya nada, un bloque donde sea tú tomarte un café contigo, donde sea un espacio de ejercicio, un espacio donde tú puedas permitir que exista esa apercepción. Esto uno. Después hay otro autor, se llama Alejandro Jodorowsky, donde decía prueba y error. Si no sabes lo que te gusta, apunta todo lo que no te gusta. Mientras vas probando, encontrarás aquello que encaja contigo. Otro decía que José Luis San Pedro decía que sepas que cada día sepas un poco más ensanchar tu horizonte y con tus actos que no sean un impedimento para la felicidad de los demás. Milán Kundera también decía, la felicidad es poder repetir lo que te gusta. Y usualmente los ancianos hacen lo mismo cada día con ciertas variaciones en Okinawa, por ejemplo. Y tú eres la media de 5 personas con las que pasas la mayor parte del tiempo. Entonces, para acercarte, saber cuál es tu Ikigai, también tienes que saber con quién te vas a rodear la mayor parte del tiempo. Todos tenemos personas que nos intoxican, por decir así, y no es que las podemos sacar de nuestras vidas. Hay que tolerarlas, pero en pequeñas dosis. Saber que vamos a estar con ellas, pero en pequeñas dosis. ¿Vale? Entonces yo creo que con estas pautas son una de las ayudas que te pueden hacer poder encontrar también tu Ikigai en el día a día. Y Nietzsche, terminando con esto, Nietzsche decía, tener un por qué vivir puede resistir un cualquier cómo. Y Víctor Frank, que comentó Julio, decía que la vida solo tiene sentido si somos útiles para los demás. Entonces, eso que se nos quede en la vuelta y ver en qué podemos ser útiles para los demás. Pero para todo esto, llegar a todas estas conclusiones, lo primero es dejar la taza vacía. Tenemos que tener un espacio en esa agenda para nosotros. Fenomenal, muchísimas gracias, de verdad. Un placer, un placer. Encantada. Muchas gracias. Gracias, Helen, por la respuesta. Pascual, yo creo que con todo este recetario de Vamos. citas, si hay algo que no te cuadra, házmelo saber. Muy bien. Muchas gracias a los dos, a todos. Gracias. Vale. Sí, Benito. ¿Sí ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Sí, perfecto. Hola, saludos a todos. Un gusto compartir con ustedes. Y me encantó la conferencia del día de hoy y dos situaciones. Una, con esto que comentaba sobre lo de los intestinos y el segundo cerebro que ya se está comprobando que tenemos ahí y cómo nos lleva al conocimiento y que viene siendo la intuición y esto. A mí me ocurre algo muy curioso, ¿no? Que soy como un buscador desde siempre. Siempre, a pesar de mi situación, que la vida me ha puesto, yo independientemente de eso he buscado mucho el aprender, el conocer, el buscar, ¿no? El buscar respuestas. Y en este buscar me ha pasado algo curioso, que este cerebro de búsqueda científica que ha buscado la ciencia como primer elemento desde hace mucho tiempo y por lo cual estudié una carrera y le busco y después entro como en este espacio donde le doy más espacio a mi intuición, a mi conocimiento, un poco de meditación y es donde encuentro como que todo conecta, ¿no? Todo encaja, todo queda ahí. Y de repente, y esta sería como la pregunta, siento a mí en lo personal que ciertas explicaciones científicas me empiezan a ser innecesarias. Entonces, la pregunta sería, ¿de verdad debo de, o sea, es como innecesario? Porque de repente busco incluso, digamos, en historia,
en cuestiones fisiológicas del cuerpo humano, de etcétera, y digo, bueno, pues es que todo se resume a que somos energía y a toda la ontología del ser humano, de la existencia, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, si mi intuición al tener estos entendimientos de lo que somos y lo que estamos haciendo aquí, ya se siente satisfecho, es invertirle tiempo a buscarle más explicaciones que al último termino con esto de que, es que era lo mismo, ¿no? Explicado de diferentes formas y aparte, por esto que comentaban Gerardo Smelding, sobre que la información llega a las personas en el momento indicado y no, es decir, yo he como durante mucho tiempo como buscado quererme adelantar a la información, pero luego me resuena mucho lo que dice Gerardo, ¿no? Que la información que tengo es la adecuada para el momento en el que estoy y por más que me esfuerce, no me va a llegar más información y eso yo lo he comprobado. Entonces, por eso ya no sé eso. Y la otra tiene que ver con el Ikigai, porque sí es otra de las áreas donde más me ha costado como entender, porque creo tener como mucha conciencia de lo que en mi persona, en este ser encarnado, es su Ikigai. Y bueno, sí está un poco desfasado con la actividad, pero también lo entiendo desde la postura de Gerardo, que es la que más me resuena, de que bueno, lo que tienes es lo que necesitas y lo que no tienes es lo que, o sea, lo que, bueno, ya saben, ¿no? Como dice Gerardo. Entonces, lo que he hecho, mi trabajo es abrazar esto que tengo y quererlo porque entiendo que es lo que necesito. Y por otro lado, pues mi Ikigai queda como en las cosas que quiero y en lo que quiero, pues es lo que no necesito. Entonces, es como si me doy mis espacios pues, para ejercer un poquito de ello, pero también la pregunta, y esta sería la pregunta en concreto después de tanta explicación, ¿cómo puedo distinguir la línea, que para mí es muy delgada, entre la cobardía de no dejar mi función? Es decir, yo me queda claro lo que quiero hacer, pero luego digo, ¿es cobardía de no aventarme a hacer mi Ikigai por completo o realmente es la función que tengo que abrazar y vivirla tal cual y quedarme porque es lo que tengo? Y eso sería todo. Perdón por lo extenso que soy, pero eso sucede en mí. Nada, Benito, encantadísima de escucharte. Gracias. Y creo que justamente hasta las dos preguntas se pueden responder en que no tiene que ser excluyente. O sea, la primera, la K, la búsqueda del conocimiento a través de la ciencia, no tiene que ser excluyente con la O, con esa búsqueda de la espiritualidad, para poder llegar al sentir, que ahorita es lo que estás más con esas experiencias como tal, has tenido que pasar por toda esta ciencia. Y no es que va a ser un salto, vale, dejo completamente la ciencia y me voy directamente pues a la O, no, para nada, todo es dinámico. Entonces aquí ya dejamos el mundo dicotómico, de blanco o negro, de ciencia o espiritualidad. O sea, justamente este máster es para saber de que necesitamos de las dos. Entonces dejaría el debate de me dejo de hacer estas preguntas. No, porque resulta que estas preguntas que te haces y que buscas inicialmente por la ciencia te van a llevar a estados experienciales que te van a hacer tener el conocimiento no mediante lo racional, sino mediante lo intuitivo, que ya tú lo estás recibiendo, mediante esa sabiduría y la logras discernir. Entonces, creo que todo el camino que has hecho previamente te ayuda a tolerar estas nuevas informaciones y poderlas percibir, porque en otro momento no las hubieras percibido. Y ahora sí tienes esa apercepción de verlas manifiestas allí y se asientan dentro de ti. Y esto mismo te diría con el Ikigai. Aquí no se trata de cobardía o no, de que debo dejar el trabajo que paga mis facturas y eso para adentrarme en lo que verdaderamente es mi pasión y entregar al otro y ser útil y eso. No, o sea, sabemos de que estamos ahorita en un 3D, sabemos de que tenemos unas obligaciones y unas responsabilidades, pero la base es poder, recordando aquí a Winnicott, cómo podemos tener que la vida motivada, la vida creativa, la vida más conectada con ese Ikigai, predomine en porcentual dentro de nuestro día a día
sobre la vida reactiva. Entonces la respuesta no está en que dejes tu trabajo y te entregues a esto, o que, oh, lo siento, eres un cobarde, pero te tienes que quedar en tu trabajo y no vas a vivir tu Ikigai. No, no, para nada, sino poder abrazar los dos, pero sí estar consciente de las proporciones en que le estás entregando. Y saber que también eso es dinámico, que hay ciertos momentos en los trabajos que tenemos que hacer, tenemos que hacer entregas y tenemos que recurrir más a esas 3D que estamos aquí, y que van a haber momentos donde vamos a poder tener un mayor espacio para dar esos espacios de apertura y de vivencias. Pero en general, poder tener esa sensación de que lo que prima en nuestra vida es más nuestra vida creativa que la vida reactiva. Muchas gracias. Sí, sin duda Fenomenal. los maestros hablan a través de ti. Gracias. Gracias, Helen, por tu respuesta. Gracias, Benito, por tu pregunta. Súper interesante, porque efectivamente muchas veces uno se encuentra en estas diatribas, ¿no? De entrar en esa bulimia intelectual, ¿no? Intentando llenar esa taza de una manera casi compulsiva, cuando en realidad al final llega un momento en donde precisamente tienes que desaprender todo lo aprendido para conectar con el ser, ¿no? De esto se hablaba en el primer módulo, en la ciencia, ¿no? De la teoría de los solones. Todo se incluye y se trasciende. Somos como muñecas rusas, ¿vale? En las que la gran madre nos abraza. Todas esas épocas, todas esas temporadas que tuvimos en donde llevamos buscando información de una manera muy contundente, ¿no? Y al final todo se abraza, todo se trasciende, ¿no? Y respecto a lo que decías de Gerardo, que parece un poco de trabalenguas, pero es así, él decía, queremos aquello que no tenemos y tenemos aquello que necesitamos. Claro, esto para el ego es un juego brutal, ¿no? De aceptación. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, gracias, de verdad. Bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Creo que hemos tenido una sesión más que provechosa, gracias a Helen, gracias bueno, a su compartir, a su generosidad y al estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras, y bueno, deciros simplemente que comenzamos ya el mañana precisamente ese módulo que tiene por título el ser humano en el nuevo paradigma, ¿no? Por eso se titulaba así la conferencia de hoy, ¿no? El amor por el conocimiento, es decir, elevar esa K para poder trascendernos y poder incorporar información para seguir conectando con el ser que somos, ¿no? Con este ser, con esta alma que nos acompaña desde siempre. Hay una frase de un sufí, un sabio sufí, que dice así: Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. La repito porque también es un poco trabalenguas. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Bueno, el camino que vamos a abordar a lo largo de este fin de semana es un camino de autoconocimiento. No me cabe la menor duda, y Helen lo decía al principio, que todos los que estáis aquí y todos los que no estáis aquí, pero que vais a estar a lo largo del fin de semana, tenéis una sed de autoconocimiento, y este autoconocimiento nos lleva a Dios, ¿no? Conocernos a nosotros mismos es conocer a Dios, y de esto se trata, ¿no? De esto se trata. Así es que vamos a caminar juntos estos 2 días y medio. Nos vamos a conocer por fin, cara a cara, y va a ser un placer, de verdad, acompañarnos en este camino hacia la conciencia. Nadie promete la iluminación, pero sí un camino bonito y compartido. Así es que un placer, como siempre, de verdad, veros por Un aquí. aplauso a todos vosotros porque estar aquí, digo, da una esperanza al ser humano, al mundo, Efectivamente. y somos luces y que la podemos multiplicar con todos nuestros conocimientos y compartirlos. Me llena hoy mi corazón. Un abrazo Gracias. enorme, Gracias. Helen. Un abrazo para todos, para todas. Nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.
Hasta la vista, hasta luego. Muchas gracias, chao.